les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la clase número 4 de Hebreos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Entonces vamos a comenzar el capítulo número 3. Bienvenidos a todos a Comprensión de los Tiempos, aquí a nuestra clase en Hebreos explicado. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias que podemos continuar en este libro de Hebreos. Te damos gracias, Señor, por cada persona, por su vida, por todo lo que está haciendo. Y, Señor, esta oportunidad que tenemos de mirar aquí este mensaje tan importante donde estamos viendo a Jesucristo como superior, Jesucristo superior a todo, y quien dirige nuestras vidas, y Él es quien nos une a nosotros con este sentir de estar en comprensión de los tiempos y estar aquí mirando este libro de Hebreos. Bendícenos ahora y a todos que se están conectando y todos los que van a ver más adelante esta enseñanza. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces queremos recomendar del autor Andrew Murray de 2 libros, Esperando en Dios y Abide en mí, pero tú buscas el autor Andrew Murray y él tiene 2 libros que son muy valiosos en cuanto al tema del reposo de Dios. El descanso de Dios que vamos a estar viendo aquí ahorita. 2 libros por Andrew Murray. Bueno, Hebreos capítulo 3, versículo 1 a capítulo 4, versículo 13, vemos que Jesús es superior a Moisés. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas esas cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, a desmenuzar aquí dice, por tanto, veníamos viendo que Jesucristo es superior a los profetas, a los ángeles, por su grandeza en su persona y obra. Por tanto, y dice, considerad, poner atención, observar cuidadosamente, fijarse continuamente, ocuparse completamente con él, considerad. Dice, por tanto, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El propósito de la carta es evitar la apostasía y apreciar la gloria incomparable de Cristo. Y estamos viendo que Jesucristo tiene doble ministerio. ¿Cuál es el doble ministerio? Dice apóstol y sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, 2 personas tenían que ocupar esto. En el Antiguo Testamento, pues Moisés y su hermano Aarón. Pero aquí tenemos en Jesucristo el apóstol
y sumo sacerdote. Nota, hablando de apóstol, la palabra apóstol en griego es la palabra apóstolos. Así es una palabra tomada, traída del griego directamente. Apóstolos en griego y apóstol en español. Y entonces significa enviado. Un apóstol es uno quien es enviado. Es uno quien sale. En inglés, goes out. Goes out. El apóstol sale. Bueno, hago un comentario aquí. Es que a veces depende en el medio en que uno se encuentra. Puede haber personas autodenominadas apóstoles. Y bueno, es con respeto a este tema, pero al mismo tiempo, bueno, yo me acuerdo lo que mi profesor de Hebreos decía. Él decía la palabra apóstol significa que uno sale. Y cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, como que comenzó la moda de autodenominarse apóstoles. Bueno, ustedes me ven aquí sufriendo porque yo respeto el ministerio de apóstol y nuestra iglesia cuadrangular. Tenemos apóstoles quienes son reconocidos por la iglesia. Y cómo valoro eso. Pero de todos modos, pues, tú sabes que a veces, pues, todo el mundo, Raimundo y su mundo, todo el mundo se autodeclara apóstol. No sé si en El Salvador tienen esa situación o no la tienen. Y entonces mi profesor de Romanos y Hebreos, el doctor Leslie Eno, él decía que la palabra apóstol quiere decir el que sale. Entonces, cuando alguien dice yo soy apóstol, entonces uno dice, uy, buenísimo. ¿Y cuándo sales? Porque apóstol significa enviado, o sea, tú estás siendo, ¿cuándo sales? El apóstol, la palabra apóstol significa enviado y es uno quien sale. Y en el contexto bíblico del Nuevo Testamento, pues uno sale ¿a qué? Pues a plantar nuevas iglesias. Este es el ministerio apostólico, es a plantar nuevas iglesias. Esto involucra evangelizar, discipular, levantar liderazgo, todo esto. Y sí creo en el ministerio del apostolado. Bueno, y entonces la palabra apóstol significa el que sale y el concepto del sacerdote es que él entra en el tabernáculo, entra en el templo, él entra, como nosotros somos sacerdotes, pues nosotros entramos en la presencia de Dios. En inglés, goes in. El apóstol goes out, el sacerdote goes in. Bueno, por otro lado, vamos a explicar esto en otra manera. El apóstol es representante de Dios a los hombres y el sacerdote es representante de los hombres a Dios. Y estamos viendo aquí, siempre en Hebreos, como la preocupación del autor por la apostasía. Y entonces, ¿cómo evitamos la apostasía? Bueno, considerando a Cristo. Consideramos a Cristo. ¿Cómo evitamos la apostasía? Considerando a Cristo. ¿Y cómo consideramos a Cristo? Pues una manera muy importante es la predicación. Y entonces nosotros hemos de considerar a Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo ayudamos a la gente a considerar a Cristo? Es predicando. Es predicando a Cristo. Bueno, ahora me meto en otros problemas.
porque uno puede predicar sobre muchas cosas muy valiosas y por favor, yo no estoy menospreciando. Por ejemplo, nosotros damos un seminario sobre las finanzas en la iglesia o nosotros tenemos pues una enseñanza sobre la crianza de los hijos o sobre los postreros tiempos, no sé qué, pues claro, claro que sí, todo esto es valioso, es todo el consejo de Dios. Amén, amén, amén. Pero hágame el favor. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. Esto es lo que hizo Amy Semple McPherson, la fundadora de la iglesia cuadrangular, es que ella predicó a Cristo. Y Pablo en todas sus prédicas y todo dijo, no, 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 lo que yo voy a hacer es predicar a Cristo y a Él crucificado. Entonces, cada vez que tú estás ahí predicando, compartiendo, cada vez que tú evangelizas, cada vez que tú discipulas a una persona, tú estás hablando de Jesucristo. ¿Te acuerdas? El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nosotros seremos testigos de Jesús, ¿sí? Hablando de Jesucristo. Eh, Creo que es tan especial, tan importante que cada uno involucrado en una u otra manera en la obra del Señor, apreciemos lo que estamos haciendo. Es que lo que nosotros estamos haciendo como la iglesia de Jesucristo es algo muy importante. Estamos ayudando a la gente a considerar a Cristo. Entonces, evitar la apostasía, ¿cómo? Pues considerando a Cristo. ¿Cómo? Predicando a Cristo. Entonces dice aquí, el cual es fiel al que le constituyó. Entonces Jesús fue fiel. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El autor de Hebreos no está menospreciando a Moisés, no está bajando a Moisés, está elevando a Cristo. Eso es lo que queremos hacer. ¿Te acuerdas cuando Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento? ¿Cómo apreciamos a cada siervo del Señor? Pero es que es Dios quien da el crecimiento. Y bueno, a lo mejor el autor de Hebreos en este momento está sufriendo un poquito porque es delicado hablar de Moisés. Imagínate, tú estás hablando a judíos. Aquí, el autor de Hebreos, ¿te acuerdas que él escribió esto porque él está escribiendo a judíos quienes ahora creen en Jesucristo, así como su apóstol y sumo sacerdote? Y él quiere hablar de que Jesucristo es superior a Moisés. Este es un punto delicado. ¿Cómo hablas a los judíos de Moisés? O sea, todo el mundo está como poniendo cuidado aquí. ¿Qué va a decir? Porque si pone a Moisés por encimita, ese es un problema, porque eso no es la idea. O si él trata de bajar a Moisés, eso también, eso no es el caso. Eso no es justo. Entonces, bueno, apreciamos que a veces nosotros tenemos que hablar de cosas delicadas en cuanto a personajes y que Dios nos ayude a poder realmente tener esa persona en la perspectiva correcta, ni más ni menos. Y bueno, él va a hablar, dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Nota, Moisés fue fiel. Ya dijimos que Jesús fue fiel. Bueno, Moisés fue fiel en Israel. Y el autor de Hebreos no menciona las fallas
de Moisés. Moisés tuvo fallas, sí, señor. Moisés tuvo fallas. Pero aquí no vamos a hablar de las fallas de Moisés, ¿sí? Vamos a hablar de su fidelidad. El autor de Hebreos va a enfocar aquí en este punto de fidelidad. Dice que Jesús fue fiel a quien le constituyó y dice que Moisés fue fiel. Bueno, otra vez, Jesús fue fiel en Lucas, en 2 de Timoteo, en 1 de Timoteo, en Mateo. Tenemos énfasis en la fidelidad y Jesucristo, Él fue fiel en todos estos sentidos. Y vemos en versículos 3 al 6 de nuestro capítulo 3 de Hebreos que Cristo es mejor que Moisés. Vamos a hacer una comparación, dos columnas, Cristo y Moisés. Entonces, Cristo hizo la casa, o sea, la creación. Y Moisés fue parte de la creación. Que Cristo es Dios y Moisés es hombre. Que Cristo es hijo y Moisés fue siervo. Cristo fue sobre la casa y Moisés estuvo dentro de la casa. Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios para la salvación y Moisés testifica de Cristo. A ver, ¿cuándo profetizó Moisés de Cristo? ¿Te acuerdas en Deuteronomio 18 que él habló que vendrá un profeta? Y este profeta iba a guiar al pueblo a conocer a Dios. Entonces, Moisés testifica de Cristo. Y Cristo fue exaltado. Cristo fue exaltado y Moisés exalta a Cristo. Y viendo la comparación, nosotros somos la casa de Dios. No somos casa de Moisés. Somos la casa de Dios, no somos casa de Moisés. Bueno, entonces vamos a ir ahora en capítulo 3, versículo 7, hasta capítulo 4, versículo 13, con el tema del reposo del pueblo de Dios, el reposo de Dios. Hebreos 3, 7 a 4, 13. Hay como tres interpretaciones en cuanto a qué quiere decir el reposo de Dios. En el Instituto Bíblico, uno hace un ensayo, un trabajo, una investigación sobre el tema del reposo de Dios, donde uno toca estos temas y uno pone su propia interpretación a qué quiere decir el reposo de Dios. Como resumiendo, uno puede ver que un significado de reposo de Dios es la entrada a la tierra prometida. Los israelitas, pues, cuando ellos por fin entran, ¡qué descanso! Es un descanso. El hecho de entrarse en su tierra prometida. Entonces, ese es un significado, digamos, del reposo del pueblo de Dios. Otro significado de reposo de Dios es el cielo.
Imagínate, cuando lleguemos al cielo, pues uno dice, ah, llegué, es un descanso. ¿Te acuerdas lo que dijo Billy Graham cuando le preguntaron, ¿y tú qué vas a decir cuando llegues al cielo? Va a decir, uy, qué alivio, ya por fin llegué. Bueno, un tercer significado del reposo del pueblo de Dios es la vida cristiana aquí y ahora. Esto incluye el cielo al final, pero desde nuestra perspectiva es más que el cielo. Pues claro, el cielo es lo máximo, pero esta vida, ¿qué? Hace poquito una persona pues me dijo que no puede descansar, no puede tranquilizarse, no puede estar calmado, que vive realmente muy consternado, muy cargado. Pues sí, esa es la condición humana, es la condición humana, pero Dios nos da dice en Isaías 26:3, ¿no? Que en paz perfecta, y en Filipenses 4 dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, y Jesús dice a sus discípulos, mi paz os doy. La vida cristiana aquí y ahora incluye el cielo. Otra manera de explicar esto es decir, pues, el rendimiento a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando aquí del tema del reposo de Dios en capítulo 3, versículo 7 a capítulo 4, versículo 13. Y nota, este tema del reposo de Dios es muy importante porque 3 veces en el Nuevo Testamento se menciona que el pueblo de Israel no entró en su tierra prometida. En 1 de Corintios, en Judas y aquí ahora en Hebreos, vamos a recalcar que el pueblo de Israel no entró en su tierra prometida. ¿Alguien está escuchando? El pueblo de Israel no entró en su tierra prometida. Salieron 2 millones de personas y no entraron en su tierra prometida. Fueron salvos, pero no entraron en su tierra prometida. Josué y Caleb, sí, pero 2 millones de personas no entraron, fueron salvos, pero no entraron en su tierra prometida. Como un mensaje subliminal, ¿no te parece? Ni tan subliminal. Bueno, 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 a 13, habla de esto. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes.
ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Bueno, también en Judas dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Y bueno, también aquí ahora en el libro de Hebreos estamos viendo este tema de que los israelitas no entraron en su tierra prometida, no entraron en su reposo, en su descanso. Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, en esta parte ya desmenuzando. Si oyeres hoy su voz, o sea, en este momento, este es el mensaje para hoy. ¿Cómo sabes que has recibido una palabra profética? Porque tienes que cambiar hoy. ¿Sí? Una palabra profética te hace cambiar hoy. Mejor dicho, tú sales de la reunión diferente. Tu vida cambia hoy. La importancia de congregarnos y la importancia de la palabra profética en nuestras reuniones. Cambiar hoy. Es que si oyeres hoy su voz. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una aplicación práctica e inmediata. Si esta palabra te da
aplicación muy práctica. Dios te está hablando de manera muy práctica. Lo que hacemos nosotros en las reuniones, en las casas, que a veces estas reuniones se llaman, me acuerdo cuando llegué a Colombia, se llamaban reuniones a domicilio. En otras iglesias se llaman grupos familiares, en otras iglesias se llaman células. También nosotros hemos manejado el enfoque mini iglesia. En El Salvador, ¿cómo llaman las reuniones? Células de hogar. Células de hogar, sí. Muy importante en estas reuniones, el enfoque que quiero dar yo en esa reunión, en la casa, que es una reunión ya más pequeña, es una reunión más íntima, es una reunión donde todo el mundo comparte, ¿sí? Cada uno, según 1 de Corintios capítulo 14, cada uno trae, ¿sí? Su aporte. Y en esa reunión hablan sobre la aplicación práctica e inmediata del mensaje del domingo anterior. ¿Me están siguiendo ahí cómo es el enfoque de esta reunión? El domingo se dio una palabra a la congregación. Es una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, de enseñanza, ¿sí? Como de Efesios capítulo 4. Pero ahora, en esa reunión más pequeña, es donde se procesa, donde se hace retroalimentación, feedback de ese mensaje, buscando aplicación práctica e inmediata. Estoy saliendo un poquitico aquí, hablando, digamos, a los pastores, maestros. Ahora ves por qué necesitas ser pastor maestro, porque tienes que dar el domingo a la gente un mensaje sobre el cual la gente puede reflexionar, mirar, masticar, aplicar, ¿sí? Recomiendo que sea un mensaje estructurado, organizado, fácil de recordar, porque en esa reunión o célula o grupo en la casa se va a repasar esto. Bueno, digo una cosa más a los pastores. Tu vida ministerial va a ser diferente si lo que tú predicas el domingo durante la semana, los hermanos en la iglesia están así aplicando esto en su vida. Realmente el ministerio pastoral cambia muchísimo. Y ahora vas a dedicarte a la oración y a la palabra y ver el levantamiento del ministerio de los diáconos. Porque mucho pastor está haciendo el diaconado. No tiene tiempo así para preparar un mensaje así de este calibre, de este impacto. Así me acuerdo una vez que fuimos a predicar en una iglesia y el pastor tan amablemente nos invitó a cenar el sábado por la noche antes del domingo de ministrar. Y él dijo, no, estoy feliz tenerlos y también estoy feliz para poder cenar con mi familia. Y bueno, pregunté, los sábados tú no cenas con tu familia. Dice, no, los sábados yo no puedo cenar con mi familia porque tengo que preparar el mensaje. O sea, los sábados por la noche él prepara los mensajes para el domingo por la mañana. Y él dijo, no, porque tú vienes de visita, pues yo puedo así descansar y cenar con mi familia y con ustedes porque no tengo que predicar mañana.
Y gloria a Dios por este hermano y su ministerio y todo. Él tiene muchas ocupaciones. Él es pastor bivocacional, gloria a Dios. Mi esposa y yo también hemos trabajado muchos años en el ministerio bivocacionalmente. Y además, pues, captando el pastor visita a la gente entre semana. Él visita a la gente, atiende a la gente, va y hace y todo, y todas estas cosas son tan valiosas y todo, pero mi punto es que realmente no tiene el tiempo para preparar el mensaje de domingo, sino el sábado por la noche. Y entonces estoy como aquí abogando, animando quizás a los pastores que veamos en la iglesia la estructura de ancianos, los que ministran la palabra, y de los diáconos, los que están ministrando, atendiendo a la gente. Bueno, todo eso a decir, no endurezcáis vuestros corazones. Quiere decir una aplicación práctica e inmediata. Bueno, sigo un momentico más. En esta célula en el hogar es donde las personas comparten de cómo Dios ha tocado su corazón y los está ayudando a no endurecerse en alguna situación, en alguna relación, qué sé yo. Entonces es una aplicación práctica e inmediata. Y bueno, última cosa para los pastores. Cuando uno como pastor ve que las personas están recibiendo, están aplicando la palabra, esto anima muchísimo y uno ve la importancia así de la oración, de la palabra, también de estructurar la iglesia para tener ese ministerio de los diáconos, quienes atienden a las personas y que uno ve que una palabra que dio el domingo, por ejemplo, no endurecer tu corazón, cómo esto se aplica y que las personas están viviendo situaciones y que Dios realmente les está dando una respuesta. Esto cambia, anima en gran manera, pienso, al pastor. Y también, pues, es ese escenario donde las personas están compartiendo. El pastor habla el domingo y en estos grupos es cuando ya cada persona, personas mayores, personas jóvenes, personas antiguas, personas nuevas en la iglesia. Y pienso que esto realmente es algo interesante y llamativo, impactante para gente nueva, que vea la persona nueva, cómo es la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana no es el domingo, así, eso bueno, es parte de la vida cristiana, pero donde uno realmente está viviendo la sana doctrina, esto se demuestra en ese grupo familiar. Pienso que una persona nueva, mejor dicho, va a ser muy tocada por el Espíritu de Dios y va a preguntar, pero ¿dónde es que hablan esas cosas? ¿Dónde es que aprenden esas cosas? Y va a estar diciendo, por favor, llévenme allá, yo quiero recibir. Y porque va a haber realmente la genuinidad de lo que estamos haciendo. Para dar un ejemplo, si tengo la opción, si solamente puedo invitar a una persona o a un grupo familiar o a la iglesia el domingo, yo le invito al grupo familiar porque pienso que es la mejor cara de la iglesia. Eso realmente es la iglesia.
En otras palabras, si le gusta ese grupo familiar, le va a fascinar la iglesia. Todo va a tener sentido y gran impacto. Este mensaje, no endurezcáis vuestros corazones, pienso que pidieron en comprensión de los tiempos el libro de Hebreos. En comprensión de los tiempos pidieron Apocalipsis, pidieron Romanos, pidieron Hebreos. ¿Y por qué Hebreos? Pienso en gran parte es porque el Espíritu Santo, si todo esto es por el Espíritu Santo que está hablando a la iglesia, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, creo que tenemos un mensaje muy importante para el siglo XXI, muy importante para la iglesia en siglo XXI. Bueno, seguimos. Pregunta, ¿cómo endurece una persona su corazón? La respuesta es no hace caso a la palabra de Dios. Y ahora viene algo que a veces la gente no tiene en cuenta, que cuando uno no hace caso a la palabra de Dios, Dios reacciona. Pregunta, ¿cómo endurece una persona su corazón? La respuesta es cuando no hace caso a la palabra de Dios. Y ahora viene la cosa que a veces la gente no tiene en cuenta. Es que yo no hago caso a Dios, Dios no hace caso a mí. Dios reacciona. ¿Sí? Uno piensa que uno no hace caso y no pasa nada, pero sí va a pasar algo. Ese es el punto que a veces la gente no tiene presente. ¿Sí? Sí, no tiene presente esto. Uno piensa que puede hacer lo que quiera y con la gente, con otra gente puede hacer lo que quiera. No, la gente va a reaccionar. La gente va a reaccionar. Y uno hace esto con Dios, no hace caso. Y entonces, ¿qué? Dios dice, me disgusté. Me disgusté. Yo no sé si tú te preocupas o te importa la reacción de alguna persona en esta vida, quien puede disgustarse contigo. No sé. ¿Sí? Pues en los tiempos finales, una característica es que a uno no le importa, no le importa los demás. Pero aquí está diciendo Dios, yo me disgusté con esta generación. ¿Cómo endurece una persona en su corazón? Pues cuando no hace caso a la palabra de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que va a haber una reacción de parte de Dios. Y Dios aquí está recordando todo esto, haciendo recordar por su espíritu. Dice, como en la provocación. Dios está llamando todo esto una provocación que le hicieron, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Podemos recordar esto en Números 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? En Éxodo, además, ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Estas cosas molestaron a Dios. Él se disgustó. Estas cosas le importaron. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque te acuerdas cuando Jesús sanó
a 10 lepras y qué belleza, ¿no? Que estos 10 regresaron a darle gracias. Amén. Eso fue muy bonito, ese momento. Dios bendijo a 10 personas y estas 10 personas regresaron a darle gracias. No, realmente 10 no. 10 fueron bendecidos, pero ¿cuántos regresaron a dar gracias? Uno solo. Y este es supuestamente el menos indicado, un samaritano. Y esto le molestó a Jesús. Esto le importó a Jesús. La gente espera que Jesús guarde silencio, que no diga nada, que no sienta nada. No, Jesús dijo, momentico, ¿no fueron 10? ¿No fueron 10? O sea, le importa a Dios. Estoy aquí como que tratando de hacer entender que según Hebreos, a Dios le importa lo que nosotros hagamos. A Dios sí le llega y que va a haber una reacción. Entonces dice, ¿dónde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años? Nota, 40 años, un año por cada día que estaban espiando en esta tierra prometida. Y también a recordar que debían haber gastado desde Sinaí hasta la frontera, a su tierra prometida, realmente lo que necesitaban yendo a un paso lento, considerando que tenían mujeres, niños, también los animales, todo eso, tomándolo suave, 11 días. 11 días. Ahí es una tremenda lección. Mi vida puede ser así dando vueltas en un desierto por años. O puede ser 11 días para llegar a ciertas metas, a ciertas cosas. ¿Quién aquí se relaciona? Ese es un buen tema para hablar en las reuniones, los grupos, células en el hogar, ¿no? Dice, no, yo estoy dando aquí vueltas en un desierto. Y cuando Dios realmente, Él tiene un camino, Él tiene un camino. Uy, esto es, uno puede reflexionar muchísimo sobre eso. Estoy abogando por la reunión así más pequeña, más íntima, donde todos participen, no solamente los líderes. Es que el pastor habla el domingo, pero en el grupo familiar habla la gente. El cristiano tiene que hablar. El cristiano también tiene que compartir, tiene que procesar estas cosas. En Números capítulo 14, versículo 22 y 23, dice que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Este es el mensaje de Hebreos. Entonces, nota la aplicación para nosotros, Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. A desmenuzar, mirad, hermanos, estamos hablando de la iglesia. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hay una manera de interpretar el libro de los Hebreos
Y yo aquí con este grupo de comprensión de los tiempos, Hebreos explicado, yo estoy recomendando unos libros de recurso, de investigación, obviamente muy valiosos, pero puede haber en estos mismos libros una diferencia de interpretación en cuanto a quién está escribiendo el autor de los Hebreos. Estoy mencionando esto, pues, primero para prepararnos, porque tú vas todo feliz a conseguir un libro de comentario sobre el libro de Hebreos y tú ves, uy, pero esto no creo yo, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué recomiendan un libro así cuando dicen tal cosa? Y bueno, dice la Biblia, examinadlo todo, retener lo bueno y absteneos de lo que no es. O sea, si tú vas a evangelizar, discipular personas, entonces tienes que ir como acostumbrándote a poder discernir cuáles son las cosas que tú sí vas a compartir. Esto no te puede tropezar. Eh, Esto no te puede, ya no sigues en el ministerio, en la palabra. Y bueno, ahorita de pronto entenderán mejor lo que estoy tratando de decir. Hay una interpretación del libro de Hebreos que dice que el libro de Hebreos fue escrito a tres tipos de personas: a los cristianos flojos y a judíos simpatizantes. Y que realmente la idea era convencerlos a convertirse. A cristianos flojos y a judíos simpatizantes. Bueno, ahora hago mi comentario sobre este comentario. Es cierto que en una iglesia tú tienes de todo. Tú tienes de todo. Aunque en cuanto a pensar que en los tiempos bíblicos había judíos, así que no, no creían en Jesús, lo dudo muchísimo, porque tú no vas a encontrar un judío en una iglesia cristiana. ¿Sí? Es que no lo vas a encontrar. ¿Sí? Y uno dice, ay, pero ¿cómo así? Porque tú mismo dices que una de las primeras personas que tú conociste fue una mujer judía convertida a Cristo. Sí, pero ella realmente se convirtió al Señor. Bueno, no era judía ortodoxa, de pronto trato de decir. Pero bueno, ok. Pero es cierto, en el siglo XXI, nosotros tenemos de todo en la iglesia. ¿Sí o no? Pues hay gente así que sí son del Señor, hay gente ahí como, bueno, en Colombia decimos, tenemos mucha gente cristina. Cuando llegué a Colombia me dijeron, no, que mi primo es cristino. Yo, ¿cómo así? Pues es cristiano, pero sí, no. Y hay gente simpatizante, gloria a Dios por personas quienes están viniendo no están convencidas, pero bueno, se van a convencer. Eso sí es cierto, pero creo que cuando hablamos del libro de Hebreos, cuando empezamos a decir, ¿a qué vamos? Es que realmente estas advertencias no son para cristianos, sino para gente que está como indecisa. Creo que estamos realmente mal interpretando, estamos impidiendo ver, estamos ofuscando y hasta confundiendo el mensaje de Hebreos. O sea, la interpretación más sencilla del libro de Hebreos es que es para los cristianos. Y los que creen que la salvación no se pierde, entonces ellos no quieren eso. Dicen, no. Es que había gente, ta.
Y entonces yo creo que esto está realmente desviando. Y bueno, trato de decirlo de otra manera. Yo no voy a escribir a una gente que no es salva a advertirles de perder su salvación. Es que no la tienen. No me van a entender. El otro día, hablando con una persona de las promesas y las advertencias de Dios. ¿Y sabes qué? No le entró, no se le registró, no le cambió, no hubo un impacto como tú tendrías con un cristiano. ¿Sí? Y uno dice, bueno, aquí realmente tenemos es un inconverso. Tenemos, pues Pablo habla de esto, del hombre natural, que no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos estas reuniones, estas células en el hogar, son muy importantes. Porque la gente puede venir el domingo y hacerse ahí cristiano, sí, pero en esa célula, en el hogar, se ve realmente quién es quién. Se ve ahí quién realmente es cristiano o quién es cristino. Bueno, entonces, nota, Hebreos fue escrito para cristianos de trasfondo judío, quienes vivían bajo mucha presión para volver al judaísmo. ¿Te acuerdas en la primera clase hablamos de que los judíos convertidos a Cristo siempre tenían la opción de volver a la sinagoga? Lo único que tenían que hacer era negar a Jesús como el Mesías, ¿sí? Y podrían ser otra vez recibidos en su sinagoga. Ellos tenían esa opción. En el Imperio Romano, el judaísmo fue una religión aprobada. O sea, uno no estaba contra la ley ser judío. El Imperio Romano no ponía problemas para los judíos. Podían tener sus sinagogas y entonces eso fue una presión a estos que ahora creen en Jesús como el Mesías, a simplemente negar a Jesús, decir que sí es un profeta, es un hombre de Dios, pero no es Dios hecho hombre. Si hacían eso, podían regresar a su sinagoga. En cambio, los creyentes que eran gentiles, ¿a dónde van? Sí, porque ellos pues o están en la iglesia o están en el paganismo. Entonces ellos no tenían como a dónde irse, ¿sí? Pero un creyente judío sí podía, imagínate la familia diciendo a uno, ay, por favor, regrese a la sinagoga. Imagínese la empresa, el negocio que tenemos en la familia depende de tener la buena relación con la sinagoga. Y entonces tú sigues, digamos, en el cristianismo, entonces ellos nos van a sacar de la cámara hebrea de comercio y no vamos a poder tener el trabajo, el negocio y todas esas cosas. Entonces, por favor, ¿no es el mismo Dios? Es el mismo Dios. ¿Sí? Entonces, mucha atracción para regresar a la sinagoga. Bueno, entonces dice aquí, mirad hermanos, no haya ninguno de entre vosotros con corazón malo de incredulidad. Incredulidad es que ya la persona no cree. Nota, en siglo XXI hay mucho excreyente. Hay mucho excreyente. Yo salgo aquí a la esquina para hablar con una persona y es muy posible
muy posible encontrarme con ex creyente. O no sé si es Dios quien me pone en esas, me manda a los ex creyentes a propósito, pero hay muchísimo ex creyente. Yo creo que en tu familia, en tu círculo de amigos, hay mucho ex creyente, ¿sí? O sea, uno sí puede llegar al punto en que no cree. Me acuerdo con un pariente mío, mirando a los ojos y le pregunté, pero ¿tú qué? ¿Ya? Y él me dijo, yo ya no creo. Y entonces, pues, esto es real. Vamos a capítulo 6, donde vamos a ver cuán severo es esto, cuán peligroso es esto. Hay mucho excreyente. Y yo sé que hay personas, las personas quienes piensan que la salvación se pierde, dicen, es que nunca fueron creyentes. Y eso puede ser cierto en muchos casos. Estoy totalmente de acuerdo que hay mucha gente que en realidad nunca fue creyente. ¿Sí? Pero, por el otro lado, muchísima gente sí fue creyente, pero hoy no cree. ¿Por qué? Bueno, estamos diciendo, dice corazón malo de incredulidad en apartarse del Dios vivo. Mencionamos la salvación no se pierde. Yo no digo, uy, la salvación, se me perdió mi salvación. Ay, es como decir, se me perdió el celular. ¿Dónde está mi celular? Y pobrecito, se me perdieron las llaves. No, se me perdieron las llaves. ¿Dónde las dejé? Ay, ¿quién me quitó las llaves? Sí, uno dice, ay, pobrecito. Sí, se le perdieron las llaves, se le perdió el celular, se le perdió la salvación. Yo no digo la salvación se pierde. Sí digo que la salvación se rechaza. Uno sí puede rechazar su salvación. ¿Y cómo? Bueno, corazón malo de incredulidad en apartarse del Dios vivo. Y también digo, es uno quien se aparta. Dios no se aparta. Dios no se aparta. Uno es quien se aparta de Dios. Estamos viendo aquí el monstruo que es la incredulidad. Este monstruo. Hay un monstruo muy, muy grande. Es la incredulidad. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Vemos que Dios está dando la solución. Eso sí es la importancia de congregarse. De pronto en el capítulo 10 vamos a hablar más sobre congregarse en el contexto del virus de Wuhan y veremos pues cómo es este desafío para la iglesia en nuestro tiempo moderno de realmente realizar este propósito de congregarnos bíblicamente. Bueno, entonces Dios da la solución, Dios da la solución y que es muy importante la iglesia. Es muy importante la iglesia. Lo que estamos haciendo, tú eres parte de una iglesia, estás haciendo lo que es lo más importante en esta vida. Y congregarnos así, dice, exhortaos los unos a los otros cada día. El cuidado espiritual los unos de los otros es esencial para no volver atrás. Bueno, estoy haciendo comentario aquí. La exhortación que es mutua. El autor de Hebreos no se coloca ahí en un pedestal, ahí mirando para abajo a la gente, ¿sí? Sino que él sabe que él está en lo mismo que todos y los líderes de una iglesia han de tener este espíritu, esta humildad. Es horrible cuando la gente se cree más que tú. Es horrible cuando la gente se cree más que el pastor. ¿Sí? Le dicen pastorcito.
Bueno, algunos sí me dicen a mi pastorcito por cariño, pero digo, cuando le dicen a uno pastorcito, ahí a veces es porque pues, realmente se cree más que uno, se cree más que uno. O sea, como toman las cosas así. Y no, es que todos nosotros estamos en lo mismo. Necesitamos la exhortación mutua y esto se basa en tener relación, contacto, interacción. Y ponle cuidado, dice cada día. A ver que si nosotros vamos a llegar hasta el final, vamos a ver cómo es nuestra manera de estar conectados, relacionados cada día. Y pues siempre comparo mucho el concepto de iglesia de cine. Uno va a la iglesia, sí va a la iglesia, pero es como ver una película y se va, pero no tiene interacción con las personas. ¿Sí? No se relaciona con la gente. Es como ir al cine. Gozó la película, sacó provecho de la película. ¿Sí? La película le sirvió. Pero uno no tiene con las personas del cine así una interacción. Una vez sí tuve. Sacaron una película en Colombia sobre los militares combatiendo contra la guerrilla y al final de la película, todos aplaudimos. Y hubo en ese momento con gente no conocida un mismo espíritu. Y nos miramos y nos sonreíamos. Esto fue antes obviamente antes de cuando uno podía ir al cine, ¿sí? Casi nos abrazamos, ¿sí? Eso sí fue la vez que fui al cine y tuve comunión los unos con los otros viendo esa película. Y me fascinó tanto que invité un amigo militar para que viera la película y para que él viera al final de la película la reacción de la gente. ¿Sí? Entonces vimos la película, yo por segunda vez, y al final de la película nadie hizo nada. Nadie aplaudió. Fue una cosa de la vida que una vez uno está en el cine con personas quienes, mejor dicho, reconocieron esa película y todo. Y cosas de la vida que la siguiente vez no pasó nada. Nadie dijo nada. O sea, todo el mundo recogió sus cositas y se fue para la casa. Nadie se miraba, nadie se decía nada, nadie dijo, a veces uno sale del cine y entonces se oye un comentario, uy, qué buena película, o qué película tan hueso, como dicen, ¿sí? Ahí donde tú vives. Pero bueno, aquí estamos hablando de tener una comunión, necesitamos esto, una exhortación mutua y hasta dice cada día. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La salvación, sí, tiene. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Alguien dijo, no es como comienzas, es como terminas. No es como comienzas. ¿Hay alguien aquí quien comenzó en los caminos del Señor muy cristinamente? Como muy flojongo, muy desaplicado, muy desjuiciado, pero comenzó. No es como comienzas. Comenzaste, gloria a Dios. Comenzaste, gloria a Dios. Y vamos de desorden a orden. Amén. Pero no es como comienzas, es como terminas. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos, versículo 19, que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Mira, la salvación es por fe, la perdición, ok, ahora voy a decir la perdición, porque si tú insistes que yo hable así, bueno, la perdición es por incredulidad. La salvación es por fe, la perdición es por incredulidad. Es por endurecerse. Ponle cuidado, es un proceso. No creo que uno se acuesta cristiano y se levanta, ya no cree. Yo nunca he visto eso. Nunca he visto un cristiano sincero por la mañana, hace su devocional, sale a trabajar y por la noche ya renuncia a Cristo. Yo nunca he visto eso. Bueno, puede ocurrir. Más bien es un proceso. ¿Sí? Más bien es un proceso que se refleja muchísimo en el tema de congregarse. Se refleja muchísimo en ese tema de ya dejar de congregarse. Bueno, entonces dice aquí también el engaño del pecado. El pecado engaña. ¿Cómo es que el pecado engaña? Bueno, el pecado engaña en que uno piensa que no pasa nada. Y uno ve que todo el mundo lo está haciendo. Y que después uno pide perdón. Dice, no, yo después pido perdón. Pero el pecado encamina a uno a la incredulidad. Vuelvo y digo, yo no creo que uno pierda su salvación por el pecado. Pero el pecado sí encamina a uno, engancha a uno, le conlleva a uno a la incredulidad. Hay una ilustración y esto me ha resultado tan mala, pero de todos modos sigo echándola. En Alaska, cuando cazan a los lobos, coloquen un cuchillo ahí en el bosque, un cuchillo parado ahí y el cuchillo bañado de sangre. Y entonces se van los cazadores, pero por la noche llegan los lobos y comienzan, pues ellos huelen la sangre y comienzan a lamer el cuchillo. Y ya están, mejor dicho, con sangre fresca. Y siguen lamiendo, felices hasta caer muerto. Pero ¿cuál fue el engaño? Sí fue sangre, lo que ellos quieren, pero fue la sangre de ellos. Y bueno, digo, la ilustración no me ha servido porque la gente dice, oh, que cae el animal ahí, oh, sí, pero bueno, es que es un engaño. Les están haciendo un engaño a esas criaturas. Y bueno, el pecado engaña, encamina a la incredulidad. Hebreos capítulo 4, ahora voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Entonces vemos aquí que este reposo es para nosotros. Ellos en el Antiguo Testamento no lo lograron. Versículo 3. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo.
Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras, y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Entonces, ponle cuidado aquí. El reposo no fue realizado, logrado cuando entraron en su tierra prometida. Nota, Jesús es superior a Moisés, es superior a Josué. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente en otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces estamos viendo aquí el reposo especial, la comunión con Cristo por su palabra. Por eso quiero mencionar el libro Abide in Me, Permanecen en mí, por Andrew Murray, que es un devocional tomado de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Hebreos 4, 12 y 13. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces estamos viendo la palabra de Dios. Hago un breve paréntesis. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, hubo como un énfasis. A veces hay doctrinas que soplan, enseñanzas que se escuchan, ¿sí? Que son como muy de moda. Y uno era sobre el tema de logos y rema. ¿Quién se acuerda del énfasis en logos y rema? Y bueno, aquí cuando dice la palabra de Dios es viva y poderosa, como es la Reina Valera, es viva y eficaz, ¿correcto? Más cortante que cualquier espada de dos filos. Ok, cuando dice la palabra, la palabra de Dios, ¿es logos o es rema? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Pues creo que muchos van a decir, bueno, me imagino
que es la palabra rema, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es una palabra rema. Dios me ha dado una palabra rema. ¿Sí? ¿Tienes una palabra rema? No. ¿Tú? Sí, tengo una palabra rema. ¿Y cuál es la palabra rema? Entonces, viva y eficaz, y sí. Y entonces, pues, solamente quería mencionar que en griego aquí, donde dice la palabra es logos. O sea, logos es viva y eficaz. Logos es más cortante que cualquier espada de los dos filos. ¿A qué voy con eso? A decir que es artificial decir logos, rema, como a diferenciar. Digo que es artificial. Al mismo tiempo, reconozco que logos, sí, como identificando la palabra de Dios en su total, y rema como una palabra específica que Dios le da a uno. Yo no estoy en contra a logos, rema, logos, pero te darás cuenta que yo no manejo esa terminología. Cuando uno se mete en el griego, deja de hablar muchas cosas que suenan en el ámbito popular cristiano. Y entonces es artificial. O sea, logos, rema, logos, simplemente son dos palabras que significan palabra y que no hago la distinción. ¿Y por qué estoy como detrás de este tema? Es que en mis años me di cuenta cuando primero llego a los caminos del Señor que la gente quería una rema. Yo quiero una rema, quiero una rema. Sí, pero ¿dónde está logos? Ah, no, logos. Ay, no. No, yo quiero rema. Quiero rema. ¿Sí? Y entonces como que la lectura de la Biblia en la iglesia se ha dejado. Ya tú no, si tú vas a una iglesia, van a hablar muchas cosas, pero no va a haber una lectura de la Biblia. Te van a dar una palabra que va a ser tu rema, que va a ser una gotica. Si tuviera una gotera aquí de ilustrar, ¿cómo sería esto? Te van a, mejor dicho, para poder escuchar una palabra del Señor, difícil en las iglesias, porque solamente te dan así una partecita. Todo lo puedo. Sí, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, te dan una gotica. No hay lectura de la Biblia. Hay muchísimo a hablar. Un misionero dijo, pues, pastor, si no sabes qué hacer, pues por lo menos lees la Biblia. Por el otro lado, ahora voy a contradecir todo que acabo de decir. Hermano, tú necesitas una rema. Consíguete una rema. yo no uso esos términos porque el griego no me permite, pero la idea, tú necesitas una palabra del Señor. A ver, ¿cómo haces? Sugiero congregarte. Y bueno, eso es todo un tema que vamos a ver, Dios mediante, más adelante, en capítulo 10. La palabra de Dios. El efecto de la lectura bíblica, de oír la palabra, de estudiarla, de memorizarla, de meditar en ella, de obedecerla, nos prepara para el día de rendir cuentas. Date cuenta que el libro de Hebreos enfoca en que tenemos que rendir cuentas. ¿Sí? Tenemos que rendir cuentas. Dice, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Realmente este es un tema increíble. El reposo de Dios es algo que todos necesitamos entender, como en Él, en Cristo, hemos reposado de nuestras obras. Y damos gracias a Dios por esta palabra. Les invitamos a que sean refrescados, que escuchen esta palabra una y otra vez, que la estudien, que reciban más del Señor para ser entendidos en lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra en estos tiempos. Bueno, entonces, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.